Buen día familia, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy, 31 de diciembre, me estoy preparando para hacer mi primer panqué. Estoy bastante emocionada y yo sé que ustedes saben todo lo que hay detrás de este primer intento. No quería terminar el año sin intentar vencer uno de mis miedos, y es que ya les he compartido que he intentado muchas veces hacer un panqué, pero nada más no se me da. Creo que fue un poco orgulloso de mi parte hacer mi primer panqué en una fecha tan especial, en la cena de fin de año, en donde va a estar mi abuela, mis tíos, mi familia, y en donde no sé con claridad si esto me va a quedar bien o me va a quedar mal. Pero decidí aventurarme porque creo que si esto me sale bien, será un momento muy hermoso alrededor de la mesa, degustando de un pan recién hecho. Bueno familia, vamos a empezar con la elaboración de nuestro panqué. Por aquí en pantalla les van a estar apareciendo las cantidades exactas de cada uno de los ingredientes. Vamos a empezar batiendo nuestra mantequilla, que ya estaba a temperatura ambiente junto con el azúcar. Estuve batiendo en potencia 4. Como se pueden dar cuenta, el azúcar y la mantequilla ya se están integrando bastante bien. Solamente que como mi bowl es bastante grande y hondo para la cantidad de mezcla que estoy haciendo, tengo que hacer ciertas pausas para mezclarlo con una palita y luego volver a poner la batidora a funcionar de manera normal. Cada uno de nuestros ingredientes debe estar a temperatura ambiente. Voy a empezar a batir los huevos y los vamos a ir incorporando uno por uno. Vamos a empezar a tamizar nuestra harina y también el polvo para hornear. Por cierto familia, algo súper clave es revisar que nuestro polvo para hornear esté bien, o sea que no esté caducado ni que tenga mucho tiempo guardado. Me pasaba que llevaba a cabo todo este proceso de la elaboración del panqué, pero a la hora mi polvo para hornear no estaba en buen estado, así que mi panqué nunca inflaba. Vamos a empezar a agregar la harina y vamos a dividirla mentalmente en 3 partes. Tenemos que ir intercalando, agregando un poco de harina y un poco de leche, un poco de harina y un poco de leche. Yo cometí el error, se me olvidó completamente y agregué la harina de golpe. Justamente aquí me di cuenta que había cometido un error y me puse un poco nerviosa, pensé que por ese error ya no me quedaría bien, así que ya no les grabé cuando agregué la leche. Pero estuve agregando 150 mililitros a temperatura ambiente y también 1,5 cucharadas de vainilla. La mezcla de nuestro panqué ya estuvo lista, así que vamos a empezar a engrasar nuestro molde con el sobrante de mantequilla y también lo vamos a cubrir muy bien de papel encerado. Hay muchas maneras de llevar a cabo esto, también puedes sustituir el papel encerado por un poco de harina. También le voy a estar agregando un poco de chispas de chocolate de esta marca, queda delicioso. No importa que se nos vayan hasta el fondo el panqué, aún así le van a dar un sabor y un toque muy rico. Necesito urgentemente una palita miserable un poco más grande, ya que esta que tengo está bastante pequeña, así que me demoro un poquito más. No pueden imaginar todas las emociones tan bonitas que estoy experimentando en este momento mientras pongo las chispas de chocolate, porque parece que al fin este pan va a quedar bien.
Lo que para mucha gente es un simple panqué, para mí es un gran logro. No vengo de un hogar en donde estuviese familiarizada con temas de la cocina, así que cada vez que emprendo algo nuevo, es un gran logro para mí. Me sentía bastante dudosa, insegura, un poco nerviosa porque no sabía si esto saldría bien para la cena de fin de año. Sin embargo, me preguntaba una y otra vez cómo algo hecho con tanto amor podía salir mal. Duele decirlo y aceptarlo, pero las cosas hechas con amor también pueden llegar a salir mal. Un gran ejemplo son las relaciones que se fracturan, los hijos que se apartan de los padres, los matrimonios que se separan y muchas veces, sin importar cuánto afecto, cuánta atención hayamos puesto en cada una de estas tareas, las cosas no salen como esperamos. Por eso es bueno recordar que nuestra identidad no está basada en los resultados ni en las muchas cosas que podemos llevar a cabo. Sin importar el resultado de aquello a lo que le di todo mi amor, yo puedo caminar con la frente en alto sabiendo que di todos mis afectos, toda mi atención, todo mi corazón en ello, aun cuando eso no resulte como lo esperaba. Ven, Cari, mira. Mamá hizo su primer panqué. Mira, huele. Quiero comer. ¿Quieres pruébalo? Está rico. Nuestro panqué estuvo listo y no estuvo nada mal para ser la primera vez que lo hago. Mi esposo me estuvo ayudando a guardarlo con papel aluminio mientras yo empezaba a prepararme para la cena de fin de año. Ya me había bañado en la mañana, así que ya solamente me puse un poquito de color en la cara porque ya no tenía mucho tiempo. La verdad, familia, me siento bastante rara mostrándoles esta parte de mi vida o de mi día. No suelo maquillarme demasiado ni tampoco prestarle mucha importancia a la ropa o a los zapatos. Si se pueden dar cuenta, estoy utilizando mis zapatos Vivaya, que fue una colaboración. Y últimamente, gracias a Dios, de cosas que me envían de aquí mismo del canal, bueno, he podido estrenar ciertas cosas, pero no es algo en lo que yo invierta demasiado. Prefiero invertir en algo de mi casa a ropa o maquillaje. Y este fue mi look de fin de año con cosas que ya tenía en mi closet. ¡Órale! ¡Qué rico! Vamos a comer. Ya acabo de hacer el café. Bueno, hija. Que se ve rico. Vamos a probar el pan que hizo mi nieta. A Mi ver, primogénita nieta. quiero que seas sincera conmigo. Soy sincera, hija. Está muy rico. Lo más cercano que tengo a mi mamá es mi abuela, así que me hace muy feliz saber que el panqué le gustó mucho. Vean, familia, y por aquí les enseño lo que estuvimos cenando. Fue carne asada con chorizo, guacamole, salsas. Bueno, estuvo muy rico y fue un tiempo que disfrutamos bastante en familia.
por habernos permitido, Señor, vivir durante este año, Señor. Te pedimos, Señor, también que sigas con nosotros, Señor, durante el año que viene, Señor, sea bueno, sea malo, Señor, que aprendamos a conocerte cada día un poco más, Señor. Amén. Como ciertamente Charles Spurgeon dijo, si algo me llevó a doblar mis rodillas en oración, si algo me llevó a confiar y depender más de Dios, eso es una bendición. Sin importar cuánto me haya dolido, cuánto haya llorado o cuánto me haya quebrado, por favor, llámalo bendición. Es entonces cuando podemos agradecer por las enfermedades, por las dificultades, por los despojos, por las situaciones difíciles que la vida trae. Y con esa misma confianza puedo afrontar lo que vendrá en este año. Todo obra para bien a los que amamos a Dios. Nuestro descanso no estará en descifrar nuestra vida, sino en confiar en aquel que ha descifrado todo para nuestro bien y para su gloria. Gracias por venir nuevamente a visitarnos y a pasar un fin de año junto a nosotros. Deseo que tengas un hermoso inicio de año, lleno y rodeado de mucho amor. Nos vemos en un próximo video, en donde te estaré enseñando la casa de mi prima en medio del bosque. Nos vemos pronto, familia. Los quiero mucho.